¿Qué exige exactamente la norma que regula una estación de servicio de GNC? La UNE, en ISO 16923, es la base técnica que define cómo debe diseñarse y operar una estación de GNC. Esta norma no se limita a describir un surtidor. Regula el diseño, la construcción, la operación, la inspección y el mantenimiento de las estaciones de repostaje, incluyendo todos los equipos, los sistemas de control y los dispositivos de seguridad implicados. Su alcance va más allá del gas natural convencional. También aplica cuando el GNC procede de GNL conforme a la ISO 16924 y a gases que cumplen los requisitos de calidad establecidos en la ISO 13686, como el biometano, el CBM o el gas vaporizado de GNL. Incluye estaciones de llenado lento, llenado rápido, de acceso público o privado, con almacenamiento fijo o móvil, e incluso estaciones multicarburante. Lo que deja fuera son los equipos domésticos sin almacenamiento intermedio. En los próximos minutos vamos a analizar qué exige realmente esta norma y cómo condiciona el diseño técnico de una estación de GNC. Porque entenderla no es opcional, es clave para hacer las cosas bien. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir los vídeos con otras personas que les pueda ser de utilidad y dejarnos un super like. Coge papel y lápiz que comenzamos. La norma define que es una estación de servicio de GNC, la instalación destinada a suministrar gas natural comprimido a vehículos. Y se define el propio GNC, como gas natural comprimido y almacenado para su uso como carburante, incluyendo también gases como el biometano, siempre que cumplan las especificaciones aplicables. Desde el punto de vista técnico, se describen los principales componentes: el compresor, que eleva la presión, la botella y el almacenamiento intermedio, donde se guarda el gas, el secador, que reduce la humedad, el surtidor, encargado de transferir el carburante, y la manguera, junto con su conjunto completo y sistemas asociados. En materia de operación, se distinguen el llenado rápido, cuando el caudal supera los 100 metros cúbicos hora por boquerel, y el llenado lento, cuando es igual o inferior a ese valor. También se definen la presión de repostaje, la presión máxima de operación y la presión de servicio máxima admisible, diferenciando claramente entre presión de funcionamiento y límite estructural de diseño. La norma introduce conceptos esenciales de seguridad como atmósfera explosiva, emplazamiento peligroso, zona, y el límite inferior de explosividad. También establece qué significa que un sistema sea a prueba de fallos, así como los principios de toma de tierra, unión eléctrica y circuito intrínsecamente seguro. Se definen igualmente términos constructivos como edificio, marquesina y recinto, y conceptos clave como distancia de separación, interna y externa, fundamentales para limitar las consecuencias de un posible incidente. Por último, aparecen elementos operativos importantes como el odorizante y la odorización, la desgasificación, la ventilación y el almacenamiento móvil. La instalación debe diseñarse para minimizar fugas, reduciendo conexiones y posibles puntos de emisión. También se deben evitar configuraciones que puedan generar una atmósfera explosiva confinada, considerando no solo el funcionamiento normal, sino también fallos previsibles y usos indebidos razonablemente esperables. Los conductos subterráneos de gas no pueden compartirse con otros servicios como agua, carburantes o electricidad. Además, debe existir indicación de presión en los distintos tramos de tubería y un sistema de despresurización manual segura, sin abrir uniones. El diseño estructural debe adaptarse a las condiciones sísmicas y geológicas locales, y cualquier equipo expuesto a posible impacto de vehículos debe estar protegido mediante barreras físicas. La estación debe garantizar una parada segura ante interrupción eléctrica, disponer de equipos de extinción de incendios conforme a la normativa aplicable y asegurar la calidad del gas, evitando contaminación por aceite, agua o partículas. Todos los equipos deben operar dentro de sus límites de presión y temperatura, y el diseño debe contemplar las condiciones climáticas extremas del emplazamiento. Las distancias de separación deben cumplir los requisitos establecidos en la norma. El diseño debe permitir acceso y evacuación segura del personal autorizado, incluyendo salidas suficientes y puertas con apertura hacia el exterior y desbloqueo rápido desde dentro. El acceso debe restringirse a personal autorizado, salvo en la zona de repostaje. Los perímetros de seguridad deben construirse con materiales incombustibles, resistentes al fuego o autoextinguibles, con una altura mínima de 1,5 metros. La protección frente a la sobrepresión es obligatoria. Las válvulas de seguridad deben cumplir la ISO 4126-1 y estar correctamente dimensionadas.
El sistema del compresor y cualquier tramo de tubería que pueda aislarse debe estar protegido mediante válvulas de seguridad de sobrepresión, con tarados que no superen la presión de servicio máxima admisible. La desgasificación debe realizarse de forma segura, las tuberías de purga deben evacuar a una altura mínima establecida, no dirigir el flujo hacia abajo ni hacia estructuras cercanas, y contar con protección frente a la entrada de lluvia o cuerpos extraños, así como sistemas de drenaje si es necesario. Durante la operación normal, la emisión a la atmósfera debe limitarse estrictamente a situaciones controladas, como la actuación de válvulas piloto o desconexiones de boquereles. Cuando el gas natural llega por canalización, la interfaz entre la red y la estación debe incorporar funciones esenciales, un sistema de corte para mantenimiento o emergencia, un dispositivo de seguridad de sobrepresión con purga de gas inerte y un sistema de aislamiento dieléctrico. Además, puede incluir regulación de presión, filtración y medición. El diseño interno de tuberías y equipos debe garantizar que se cumplen las especificaciones de conexión del suministro, incluyendo aspectos como la pulsación. Cuando el suministro se realiza mediante tráileres de tubos o módulos transportables, la zona de descarga debe ser fácilmente accesible para el equipo móvil y para los servicios de emergencia. Se exige una separación mínima de 1 metro alrededor del almacenamiento móvil, estacionamiento en superficie nivelada y la utilización de medios para inmovilizar el vehículo antes de conectar mangueras. Durante la operación de transferencia, el repostaje debe suspenderse, salvo que pueda garantizarse que ambas actividades no interfieren entre sí de forma segura. La zona debe estar protegida contra accesos no autorizados y cumplir las distancias de separación exigidas para almacenamiento intermedio. La humedad puede convertirse en un enemigo silencioso. Por eso, cuando sea necesario, debe instalarse un secador para cumplir los requisitos de calidad del gas. El equipo debe dimensionarse según el caudal y la presión de entrada, y garantizar que el punto de rocío esté al menos 5 grados por debajo de la temperatura mínima prevista en operación, a la presión máxima de operación. El proceso de secado no debe reducir el nivel de odorizante por debajo del mínimo exigido. Y si el tipo de secador puede generar partículas, debe instalarse un filtro a la salida. El compresor debe instalarse sobre una estructura capaz de soportar fuerzas dinámicas, con sistemas de amortiguación de vibraciones entre el compresor y la tubería. Las partes móviles deben protegerse conforme a la ISO 14120. Además, debe incorporar una válvula antirretorno que impida el retorno de gas a alta presión tras la parada. Los niveles de vibración están limitados, no deben superar 30 mm por segundo en el compresor, ni 45 mm por segundo en tuberías y accesorios, minimizando riesgos de fatiga. El sistema debe interrumpir automáticamente el suministro de gas en caso de parada normal, emergencia o interrupción eléctrica, y el sistema de corte debe ser a prueba de fallos. Se requieren detectores de presión en entrada y descarga. Si la presión de entrada es demasiado baja o alta, o si la presión final supera la presión máxima de operación, el compresor debe detenerse. También se exige control de temperatura en la descarga, tras el refrigerador no debe superar los 60 grados centígrados. Si se excede, parada obligatoria. El compresor debe incorporar un sistema de separación y recogida de aceite y agua condensada. Los cárteres deben estar protegidos frente a fallos catastróficos o sobrepresión, mediante válvulas conforme a la ISO 4126-1. Cuando operen a presiones elevadas, deben fabricarse con materiales de suficiente ductilidad, y su presión de servicio máxima admisible debe determinarse mediante ensayos de presión de rotura y fórmulas específicas. Todos los cárteres a presión deben someterse a ensayos hidráulicos al doble de la presión de servicio máxima admisible para verificar ausencia de fugas. La ventilación debe calcularse según la IEC 60079-10-1, y el equipo eléctrico debe ser adecuado para la zona clasificada. Los recintos deben construirse con materiales incombustibles, resistentes al fuego o autoextinguibles, evitando acumulación de gas en caso de fuga. Si comparten muro con edificios ocupados, este debe ser estanco al gas y resistente al fuego durante al menos 2 horas. Deben existir salidas adecuadas, acceso seguro para operación y mantenimiento, y, cuando proceda, paramentos de baja resistencia mecánica para explosiones orientados hacia el exterior. En instalaciones subterráneas, la ventilación debe ser mecánica, con rutas de evacuación claras y señalizadas, y clasificación de zona conforme a la normativa aplicable. Las zonas alrededor del compresor deben clasificarse según la IEC 60079-10-1, y el equipo eléctrico debe cumplir la IEC 60079-14.
La zona clasificada no debe sobrepasar los límites de la propiedad. Y un punto interesante, los vehículos no se consideran fuente de ignición, por lo que no se clasifica la zona alrededor del boquerel. Con esto, la norma deja claro que el compresor no es solo una máquina, es un sistema crítico que debe integrarse estructural, eléctrica y operativamente bajo criterios muy estrictos de seguridad. El almacenamiento intermedio es el que permite garantizar caudal, estabilidad y rapidez en el repostaje. Los depósitos metálicos deben fabricarse conforme a las ISO 9809-1 y 2, mientras que los de material compuesto deben cumplir las ISO 11119-1, 2 y 3, según corresponda. Cada depósito debe estar protegido mediante un dispositivo de seguridad de sobrepresión, tarado a un valor igual o inferior a la presión de servicio máxima admisible, pero al menos un 10% por encima de la presión máxima de operación. Además, cada grupo de depósitos debe disponer de sus propios dispositivos de protección, independientes de otros grupos. Se requieren válvulas de corte individuales, y el diseño debe contemplar medidas de mitigación frente a incendios, como sistemas fijos de agua, pantallas térmicas o dispositivos activados térmicamente, especialmente en botellas de material compuesto. La instalación debe permitir la inspección periódica, conforme a normas como ISO 6406, ISO 10461 y ISO 11623. El surtidor debe incorporar un sistema de limitación instantánea de exceso de caudal, con respuesta inferior a 5 segundos, activado si el caudal supera el 110% del previsto. Debe contar con un sistema automático que limite la presión de repostaje, incluyendo un dispositivo secundario capaz de evitar que se supere el 130% de la presión de servicio de la botella en caso de fallo del control principal. Los surtidores multicarburante deben cumplir simultáneamente los requisitos de cada carburante. El dispositivo de desacoplamiento es un elemento crítico de seguridad. Debe diseñarse específicamente para GNC, soportar temperaturas entre -40 y 65 grados centígrados, y tener una presión de rotura superior a 4 veces la presión de servicio máxima admisible. En caso de separación bajo presión, debe cortar el gas en menos de un segundo y permitir una purga controlada. La fuerza de separación debe situarse entre 220 y 660 newtons. Debe garantizar continuidad eléctrica inferior o igual a 10 ohmios, y su mantenimiento debe realizarse siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. Las mangueras deben diseñarse específicamente para GNC, con presión de rotura al menos 4 veces la presión de servicio máxima admisible, resistencia a rayos ultravioleta, corrosión y fluidos automotrices, y cumplir ensayos de estanquidad y permeabilidad conforme a la serie ISO 15502 y 17. Deben asegurar continuidad eléctrica, con resistencia máxima de 1 megaohmio por metro y no más de 5 megaohmios en total, verificada mediante ensayo. La longitud máxima es de 5 metros, salvo medidas especiales. Además, la desgasificación debe orientarse para evitar posibles fuentes de ignición. El recinto debe tener protección mínima IP23 según IEC 60529 y mantener su integridad tras ensayos de impacto. La zona interior se considera zona 1, salvo medidas adicionales conforme a IEC 60079-101. El surtidor debe requerir una acción voluntaria adicional antes de activarse en estaciones públicas, y la operación debe finalizar al devolver el boquerel a su posición. El llenado debe garantizar que la botella alcance una presión estabilizada igual o inferior a su presión de servicio a 15 grados. Para botellas conforme a ISO 11439, la presión final no debe superar el 130% de la presión nominal bajo ninguna circunstancia. Si falla el sistema de compensación térmica, el repostaje debe interrumpirse o limitarse al valor máximo permitido. El gas suministrado debe estar odorizado a un nivel equivalente al de la red local. El olor debe ser detectable a concentraciones iguales o inferiores a 1/5 del límite inferior de explosividad. Si no se cumple este requisito, deben instalarse detectores de metano. En caso de suministro de gas no odorizado, si la normativa local lo permite, deben colocarse carteles de advertencia claros. Las estaciones que realicen odorización in situ deben disponer de sistemas que interrumpan automáticamente el suministro si el aporte de odorizante es inadecuado. Las canalizaciones deben construirse conforme a la ISO 15649 y la normativa local. Las tuberías deben ser sin soldadura y ensambladas por personal cualificado. Todas las conexiones deben someterse a ensayo de estanquidad a la presión máxima de operación. En instalaciones subterráneas solo se permiten uniones soldadas, conforme a la ISO 13847.
Se prohíben juntas mecánicas desmontables. Las tuberías de acero al carbono deben protegerse contra corrosión según ISO 15589-1. La profundidad mínima debe ser de 600 milímetros, con cinta indicadora a 150 milímetros sobre la tubería y separación adecuada respecto a cables eléctricos. La electricidad es un vector crítico de riesgo, por eso la norma establece requisitos claros. Las envolventes deben cumplir la IEC 60204-1. Las partes bajo tensión deben estar protegidas contra contacto involuntario. El cableado en zonas peligrosas debe cumplir la serie IEC 60079-0 y evitar la transmisión de gas entre zonas con distinta clasificación. Tras una interrupción eléctrica, el caudal de gas debe cortarse automáticamente, y la reactivación debe realizarse mediante rearme manual por personal cualificado. Todo el equipo metálico en zonas peligrosas debe contar con unión eléctrica y toma de tierra, y deben considerarse medidas de protección contra el rayo. Si el gas suministrado no está odorizado, la instalación debe contar obligatoriamente con un sistema de detección de metano proyectado y validado. La detección es una medida de reducción del riesgo, pero no modifica por sí sola la clasificación de zonas peligrosas si no se combina con ventilación adecuada. Los detectores deben instalarse en puntos donde sea previsible una acumulación de gas en caso de fuga, y conectarse a un sistema de procesamiento central que supervise su estado y gestione las acciones asociadas. El rearme de alarmas debe realizarlo únicamente personal cualificado, y la instalación debe seguir estrictamente las especificaciones del fabricante. En cuanto a los dispositivos de parada de emergencia, deben estar estratégicamente distribuidos por la estación, junto al compresor, en el recinto, cerca del surtidor y en la oficina del supervisor si existe. Su activación debe detener compresores y surtidores y cortar el suministro de gas de forma coordinada. La estación debe disponer de un procedimiento documentado de parada de emergencia que permita detener compresores y surtidores, cerrar válvulas automáticas próximas al almacenamiento, cortar el suministro de gas en los puntos críticos y desconectar la alimentación eléctrica, manteniendo únicamente los sistemas esenciales de seguridad y ventilación. La activación puede ser manual mediante pulsadores ESD, o automática por detección de situaciones peligrosas, como concentraciones elevadas de gas o incendio. El restablecimiento solo puede realizarse mediante rearme manual por personal autorizado, una vez resuelta la causa de la emergencia. La zona de suministro debe estar separada del resto del edificio mediante elementos con resistencia al fuego mínima de 1 hora. La ventilación mecánica es obligatoria, exclusiva para esa zona y dimensionada para evitar acumulaciones, especialmente en la parte superior. El sistema debe garantizar caudal antes de permitir el repostaje y detenerlo automáticamente si la ventilación falla. Además, el almacenamiento intermedio y el compresor no deben ubicarse en el mismo local que el surtidor, no puede haber zonas ocupadas permanentemente encima del área de repostaje y las tuberías deben instalarse preferentemente visibles y protegidas frente a impactos. Se debe comprobar la conformidad con el diseño, la correcta clasificación eléctrica según zonas peligrosas, las presiones nominales, la estanquidad, el purgado y el funcionamiento de los dispositivos de seguridad y detección. Todo ello debe ser evaluado por personas competentes, conforme a la reglamentación aplicable. Debe existir un procedimiento documentado de repostaje visible junto al surtidor. La estación debe contar con señalización clara sobre riesgos, prohibiciones y limitaciones, incluyendo indicaciones sobre gas inflamable, prohibición de fumar y restricción a personal autorizado. El personal debe recibir formación específica, incluyendo reciclaje periódico en procedimientos de emergencia. Además, la estación debe disponer de un plan de intervención en emergencias y de un manual de operación accesible, que incluya instrucciones técnicas, alarmas, mantenimiento, planos y parámetros de funcionamiento. El mantenimiento debe realizarse conforme a los requisitos del fabricante y la normativa aplicable. En el caso del sistema de detección de gas, la revisión debe realizarse al menos una vez al año, incluyendo calibración, verificación de funcionamiento y ensayo de acciones asociadas. Todas las operaciones deben ser realizadas por personal competente y quedar debidamente registradas. Porque en una estación de GNC, la trazabilidad técnica es tan importante como el diseño inicial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La UNE en ISO 16923 no es solo un documento técnico, es una auténtica hoja de ruta para diseñar, construir y operar estaciones de GNC con criterios de seguridad, fiabilidad y control técnico avanzado.
A lo largo del vídeo hemos visto cómo la norma aborda desde el diseño de las instalaciones, la protección frente a sobrepresiones, la detección de gas, los sistemas de parada de emergencia, hasta la operación, formación del personal, señalización, inspección y mantenimiento. Todo ello con un enfoque claro: anticiparse al riesgo, minimizar fugas, controlar las variables críticas y garantizar la seguridad en todas las fases del ciclo de vida de la estación. En definitiva, la norma nos recuerda que una estación de GNC no es solo un conjunto de equipos a presión, es un sistema integrado, donde el diseño, la instrumentación, la operación y el mantenimiento deben funcionar como un todo coherente. Y cuando entiendes esa coherencia, dejas de ver obligaciones, y empiezas a ver ingeniería bien hecha. Si este análisis te ha ayudado a comprender mejor la UNE EN ISO 16923 y quieres seguir profundizando en normativa técnica aplicada al mundo real, suscríbete al canal. Déjame en comentarios qué la norma te gustaría que analizáramos con más detalle, y si quieres completar tu visión, te recomiendo ver el siguiente vídeo del canal, donde seguimos desgranando requisitos técnicos clave que todo profesional del sector debería dominar. Nos vemos en el próximo vídeo.